Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos hoy y darles la bienvenida a una nueva clase dentro de la materia de Desarrollo Histórico del Trabajo Social, en la licenciatura, por supuesto, de Trabajo Social. Ya es nuestra tercera clase, creo por ahí. El día de hoy vamos a ver un temita nuevo. Vamos a estar hablando, chicos, de... ahorita les digo el tema, permítanme un momento. Vamos a hablar del objeto de estudio e intervención del trabajo social y vamos a hablar de los objetivos de desarrollo profesional o los objetivos profesionales que ustedes como trabajadores sociales pues siguen, ¿verdad? Siguen en su formación profesional. Bien, corazones hermosos, antes de empezar a hablar de esos temitas, pues me gustaría hacer un poquito de repaso acerca de lo que vimos en la videoconferencia que tuvo lugar el sabadito pasado. El sabadito pasado estuvimos hablando de esta parte introductoria de la materia y les hablaba yo a sus compañeritos que pudieron estar presentes en la videoconferencia que aunque la materia se escucha muy aburrida, muy complicada, porque vamos a hablar de historia, claro, por supuesto, no era así. La materia trataba de basarse o se basaba en que ustedes como estudiantes, como estudiantes que están empezando a conocer su licenciatura, pues se enamoraran de ella. Por eso era necesario pues hablar acerca del surgimiento, de la evolución que ha tenido el trabajo social y de la importancia del auge que el trabajo social ha ido presentando a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo del mismo. También esta materia tiene como propósito que ustedes conozcan, se identifiquen con los valores que rige la materia, con los valores que rige el trabajo social y por ende conozcan más a fondo, más a profundidad las cuestiones básicas y los objetivos que tiene el trabajo social dentro de la sociedad. Yo a sus compañeros en la videoconferencia les comencé diciendo que nosotros como sociedades somos dinámicos, cambiamos constantemente. Lo que hace 100 años era verdad, hoy es mentira. Lo que hace 100 años estaba totalmente prohibido, hoy está totalmente permitido, ¿no? Entonces, como sociedad cambiamos y obviamente el trabajo social, que es la disciplina especialista en la promoción y desarrollo social, pues también ha ido cambiando, también se ha ido adaptando a las necesidades sociales, ¿no? Y es por eso que el desarrollo, que hay un desarrollo histórico, que hay una evolución del trabajo social, porque no es el mismo trabajo social que había 100 años el que actualmente existe, ¿no? El trabajo social ha ido cambiando, ha ido evolucionando y de eso prácticamente vamos a estar hablando en la materia. Yo les comentaba a sus compañeros algo bien curioso que me había pasado justo el sábado tempranito antes de iniciar la videoconferencia. Les comentaba que mi mamá era trabajadora social y que en el desayuno yo le estaba diciendo, mami, dame un concepto de lo que es trabajo social para ti. Y ella me decía, mi vida, yo estudié hace 30, 40 años, el trabajo social ha cambiado, el concepto que a mí me dieron, el concepto que yo me formé, pues ya no es el de hoy, ya no es el que representa al trabajo social actual. Y tenía toda la razón y eso le comentaba a sus compañeros, ¿no? Que el trabajo social que conocíamos hace 100 años no se acerca al trabajo social que hay hoy en día, ¿verdad? Bueno, les hablaba también a los compañeritos que la aparición del trabajo social como profesión, como rama de estudio, sucedió por ahí de los años 1920-1930. Por ahí de esos años se fundan las primeras escuelas de trabajo social. Generalmente el origen del trabajo social se le atribuye a la religión, a los santos, a la iglesia, a ciertos personajes históricos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de historia, por ejemplo, se nos viene a la mente de los frailes, de los personajes históricos famosos como filósofos, que eran precisamente los que se encargaban de echarle una mano a las personas necesitadas, ¿no? Por eso es que el origen se le atribuye a esta parte. Sin embargo, el origen del trabajo social también se basa sobre todo en las guerras, ¿no? En las guerras. ¿Por qué? Porque al surgir guerras, al surgir conflictos bélicos, pues se hizo necesaria la formación de la sociedad de mujeres, sobre todo donde se promovía que las mujeres estuvieran formadas, estuvieran educadas en labores de apoyo,
pues para dar frente a ciertas situaciones de emergencia que se miraban o que se hacían presentes durante los conflictos bélicos, durante las guerras, y pues se atribuía el servicio social a este trabajo que realizaban las mujeres para que el tejido social pues se reconstruyera y hubiera un mejor futuro para todos, ¿no? Por ahí también les di a sus compañeros una conceptualización, un concepto, una definición de lo que es trabajo social. Yo les comenté a sus compañeros que no me interesaba que se la aprendieran toda de memoria. Les comenté también que lo que yo quería era que formaran su propio concepto. De hecho, la videoconferencia estuvo muy interesante porque hablamos de los conceptos que no significan nada cuando no son entendidos. Entonces es necesario que si tú te formas un concepto o si tú haces un concepto, pues lo entiendas, o si te dan un concepto, lo entiendas. De hecho, el concepto que ahorita les voy a dar, lo desenmarañamos con sus compañeros, ¿no? Entonces es muy interesante. Bien, la conceptualización del trabajo social que vimos en la videoconferencia hace referencia a que el trabajo social es una disciplina, por supuesto, social, enfocada en el estudio de fenómenos y relaciones sociales con el objetivo precisamente de utilizar recursos técnicos, de utilizar recursos especializados que permitan obviamente el diseño de modelos, de intervención que ofrezcan herramientas para obviamente lograr el desarrollo integral de la comunidad y el alcance del bienestar social y la calidad de vida para todos los miembros de un grupo, ¿verdad? O para todos los miembros de la sociedad. Ya hicimos un repasito. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Al principio de la clase les hablaba que íbamos a ver el objeto de estudio e intervención del trabajo social y los objetivos profesionales que persigue el trabajo social. Vamos a hablar del primer tema. Vamos a hablar precisamente del objeto de estudio e intervención del trabajo social. Miren, chicos, esta parte es muy interesante, es muy característica. ¿Por qué? Porque el trabajo social tiene una característica muy importante y es que es una disciplina holística. La palabra holística hace referencia a que abarca un todo. El trabajo social es así. El trabajo social abarca una totalidad de la sociedad para que esté bien, para que la sociedad pueda encontrar la calidad de vida y el bienestar que todos queremos, que todos perseguimos y del que todos queremos formar parte. Entonces es una disciplina muy completa, por lo tanto su objeto de estudio y su intervención es súper amplio. Eso es una ventaja para ustedes, sobre todo porque van a tener una oferta laboral muy amplia, van a poder dedicarse a muchísimas cosas. Por eso es que el objeto de estudio e intervención del trabajo social es muy amplio y por eso es que también ustedes, los trabajadores sociales, se echan mano de un montón de especialistas, se auxilian de un montón de especialistas para ofrecer soluciones, tratamientos e intervenciones integrales a sus usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se ocupan de tratar problemáticas diversas, ¿verdad? De los usuarios, entonces se echan mano que de psicólogos, que de maestros, que de médicos, que de gestores sociales, bueno, de un montón de profesionales. Entonces, por eso es que el objeto de estudio e intervención del trabajo social es muy amplio. Dentro de la sociedad hay ciertos sectores sociales que sufren limitaciones, que sufren de obstáculos o padecen de adversidades para la satisfacción de sus necesidades básicas y para el disfrute de sus derechos básicos, ¿no? Y que obviamente necesitan de un agente externo, necesitan de un auxilio externo para enfrentar y superar estas situaciones, ¿no? Generalmente este tipo de grupos que padecen cierto tipo de limitaciones que les impiden acceder a sus derechos básicos de manera adecuada, les conocemos como grupos vulnerables, ¿sale? Grupos vulnerables. ¿Por qué son grupos vulnerables? Porque se encuentran en una situación de desventaja si los comparamos con los otros miembros de la sociedad. Si yo les pregunto ahorita, para ustedes, chicos, ¿qué son los grupos vulnerables? ¿Qué me contestarían? Piénselo. ¿O qué ejemplos de grupos vulnerables se les viene a la mente?
Hay muchísimos grupos vulnerables, los ancianitos, las madres o padres solteros, las mujeres, los niños, las personas que viven en la calle, los huérfanos, las personas que padecen pobreza extrema, bueno, las personas que tienen capacidades diferentes. Hay muchísimos grupos vulnerables, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son vulnerables, porque tal como les mencioné, pues padecen de ciertas limitaciones que les impiden el disfrute de sus derechos básicos en comparación con las otras personas que viven en la sociedad. El trabajo social precisamente se enfoca en este tipo de personas, chicos, en los grupos vulnerables. Su campo de acción es precisamente ese, los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que todos tengamos esta calidad de vida y este bienestar social. El trabajo social eso es lo que quiere, que todos tengamos calidad de vida y que todos tengamos bienestar social. Y no vamos a poder conseguir eso si unos vamos más adelantados que otros y otros nos quedamos atrás, chicos. Entonces el trabajo social empuja a esos que se están quedando atrás para que alcancen los que van adelantados y todos podamos disfrutar de nuestros derechos, todos podamos disfrutar de nuestro desarrollo integral y todos podamos coadyuvar a la calidad de vida y al bienestar de la sociedad en la que vivimos. Acuérdense que una sociedad, un estado, un país en donde todos tienen la misma calidad de vida o cierto tipo de satisfactores básicos es un estado, es un país que va camino al desarrollo. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, chicos, ya les puse ejemplos de grupos vulnerables, familias, grupos delictivos, niños, adolescentes, mujeres, etcétera. Por lo tanto, los sectores donde ustedes van a intervenir son varios, son sectores muy diversos y muy variados. Los sectores donde pueden ustedes intervenir son varios, son muy diversos, muy variados. Está desde el sector educativo hasta el sector jurídico, el sector familiar, el sector de salud, el sector laboral, muchísimos sectores sociales donde ustedes pueden intervenir como trabajadores sociales. Les voy poniendo un ejemplo de cada uno de ellos para que ustedes puedan entender un poquito más cómo funciona su licenciatura dentro de los diferentes sectores y oferta laboral que van a tener. Primeramente, en el sector educativo, ustedes se pueden desempeñar como orientadores sociales dentro de instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. ¿Por qué orientadores sociales? Porque como les decía, ustedes son esta parte emocional, esta parte de entendimiento, esta parte de soporte, vaya, que le van a ofrecer a las personas. Entonces es elemental que un trabajador social tenga presencia en el sector educativo, sobre todo en la época de niñez, de la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, pues somos indefensos, ¿no? Y muchas personas pueden estar abusando de nosotros en diferentes formas sin que nosotros seamos conscientes de ellos y sin que nosotros nos demos cuenta como tal. Entonces es muy necesario que haya un orientador social que se dé cuenta de si un niño llega golpeado, si no llega golpeado, si un niño baja en sus calificaciones, por qué baja en sus calificaciones. Entonces mandan a llamar a sus papás, checan qué está sucediendo en la familia, ¿no? Y en la adolescencia también, ¿no? Porque empieza este momento en que somos rebeldes, en que no queremos hacerle caso a nuestros papás por nada, sobre todo en la secundaria y en la prepa, nos volamos clases. Entonces el trabajador social está ahí para orientar, para guiar, para aconsejar al alumno de una manera correcta y profesional, ¿no? También pueden actuar en el sector educativo como orientadores en cuanto a cómo tratar al alumno, a dar cursos a los docentes de inteligencia emocional, de inteligencia psicológica, muchísimas cosas, ¿no? En el sector familiar, chicos, pueden trabajar o pueden ejecutar su profesión en grupos familiares, en cierto tipo de sociedades o asociaciones que se encargan del cuidado de la familia. El DIF, por ejemplo, que es una dependencia pública, pueden ser también asociaciones civiles sin fines de lucro, etcétera. En el sector de salud, si se dan cuenta, en todos los hospitales públicos o privados existe una trabajadora social.
La trabajadora social en el sector de salud, pues es también soporte emocional de los pacientes que están sufriendo, de los pacientes que no se le están pasando nada bien, los orienta en dónde hacer sus trámites, cómo hacerlos, cómo los deben de tratar, si necesitan algún descuento, ella les hace el estudio socioeconómico. Bueno, en esta parte también de salud, si llega una mujer golpeada al hospital, ella averigua por qué estaba golpeada, cuáles fueron las causas. Bueno, entonces ahí en el sector salud, la trabajadora social o el trabajador social es un todólogo o todóloga, ¿verdad? Y en el sector jurídico, en el sector de justicia en el país, pues también pueden trabajar en esta parte, sobre todo en los juzgados familiares o en la área familiar. Hay este tipo de presencia de trabajadores y trabajadoras sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes se encargan de realizar, por ejemplo, las visitas domiciliarias, tratar con los padres, tratar con los niños. ¿Para qué? Para, pues, de alguna manera juntar pruebas que le permitan tomar al juez una buena decisión acerca del futuro de la familia, el futuro de los hijos, el futuro de los alimentos de los hijos, etcétera, ¿no? En el sector laboral también pueden trabajar en áreas de recursos humanos. Generalmente estas áreas están ocupadas por psicólogos, pero no es la excepción. También lo pueden hacer ustedes como trabajadores sociales. Dar cursos de capacitación, dar cursos de energía laboral, etcétera. Entonces, la verdad es que su campo de intervención como trabajadores sociales es muy amplio. Y pues ahí está el tema que vamos a ver el día de hoy, chicos. Iba a haber también objetivos del desarrollo profesional del trabajador social, pero lo pienso tocar mejor el día que nos toque videoconferencia para que yo les pueda dar ciertos ejemplos. Y ese mismo día que nos toque videoconferencia vamos a empezar ya a ver como tal el desarrollo histórico del trabajo social. Se los voy a dividir en cierto tipo de etapas para que no lo sientan pesado, para que no lo sientan aburrido y podamos llegar hasta la etapa actual, ¿no? Bueno, chicos, por ahí me comentaron que ustedes tienen actividad el día sábado, este día en la escuela, por eso les estoy subiendo video. Así que espero que todo les haya salido muy bien en su actividad. Creo que por ahí les van a estar informando además acerca de cómo van a iniciar las clases ya en esta realidad semipresencial, en esta realidad con el COVID, creo que va a ser mitad de un grupo, mitad del otro. Bueno, ahí les explicarán en la escuela. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.